Proteínas. La palabra proteína proviene del griego proteios, que significa primer lugar. Esto de primer lugar es muy importante, ya que las debemos ingerir obligatoriamente. No nos pueden faltar en nuestra dieta diaria, ya que las proteínas llevan a cabo funciones vitales para nuestro organismo. A las proteínas también las podemos llamar prótidos. Las proteínas están constituidas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. La unidad de las proteínas son los aminoácidos. Aquí tenemos un ejemplo de un aminoácido y aquí tenemos ejemplo de otro aminoácido. Cada uno de estos son una unidad de proteína. Existen 20 aminoácidos. Los aminoácidos también pueden contener en ocasiones fósforo y azufre. En el ejemplo del aminoácido que estamos viendo en la imagen, si se dan cuenta, el círculo rojo representa al elemento azufre. Entonces, además de tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, también pueden contener azufre o fósforo. Raras veces pueden tener algún otro elemento como calcio, hierro, yodo, zinc, manganeso, cobre, etc. Existen 9 aminoácidos esenciales. Se llaman así ya que el organismo no los puede sintetizar, es decir, no los puede fabricar. Obligatoriamente deben ser ingeridos a través de los alimentos. Los seres humanos debemos tomar en cuenta que somos omnívoros, es decir, debemos ingerir alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal para obtener nuestros 9 aminoácidos esenciales en la cantidad y absorción necesarias para que puedan ser aprovechados por nuestro organismo. Los aminoácidos se unen a través de un enlace que se llama enlace peptídico. Cuando se unen de 2 a 10 aminoácidos, la cadena se llama oligopéptido. Si se unen de 11 a 50 aminoácidos, la cadena se llama péptido. Si se unen de 51 a 100 aminoácidos, la cadena se llama polipéptido. La unión de 2 o más polipéptidos da como resultado una proteína. Las proteínas son macromoléculas, ya que son muy grandes, tienen altas masas moleculares. Estructura de las proteínas. En primer lugar tenemos la estructura primaria. Sucede cuando la cadena de aminoácidos tiene forma lineal. Estructura secundaria. Cuando la cadena de aminoácidos tiene forma de hélice o bien cuando la cadena de aminoácidos tiene forma de lámina. En la estructura terciaria, los aminoácidos forman una cadena que se pliega y se serpentea, lo que le da la forma globular, como podemos ver en las imágenes. Estructura cuaternaria. Sucede cuando 2 o más polipéptidos se unen, tienen forma globular. Clasificación de las proteínas. En primer lugar tenemos las holoproteínas, que pueden ser fibrosas o globulares. Las fibrosas tienen formas de hilos y son las de estructura primaria y secundaria. Las globulares tienen forma de esfera y son las de estructura terciaria y cuaternaria. En segundo lugar tenemos las heteroproteínas.
Son proteínas que están unidas a algún elemento o compuesto específico. Tenemos a las cromoproteínas, que son proteínas unidas a un elemento metálico. Por ejemplo, la proteína de color rojo es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína unida a elementos de hierro. La proteína de color verde es la clorofila. Es una proteína unida a elementos de magnesio. Tenemos también a las lipoproteínas. Son proteínas unidas a lípidos, es decir, grasas. Tenemos las fosfoproteínas, que son proteínas que tienen un compuesto a base de fósforo. Y las glicoproteínas, que son proteínas que están unidas a un carbohidrato, como las que podemos ver en las membranas celulares. También tenemos a las nucleoproteínas, que son proteínas que están unidas al ADN. Estas las podemos encontrar en los cromosomas. Las funciones de las proteínas son las siguientes. Una función de las proteínas es que son biomoléculas. Son proteínas indispensables para la formación de estructuras celulares, como por ejemplo las proteínas que vemos de color azul en la imagen son proteínas indispensables para la fabricación de membrana celular. Una de las principales funciones de las proteínas es que son nutrientes, es decir, las proteínas son necesarias e indispensables para que la célula funcione de manera óptima. Son muchas las funciones como nutrientes. Vamos a ver una por una. Función protectora. Las proteínas forman parte del colágeno. El colágeno está presente en ligamentos, tendones y piel. La piel nos protege del medio exterior. Otro ejemplo de función protectora es la queratina, que está presente en garras, uñas y pelo. Por ejemplo, en nosotros los humanos el cabello nos protege del sol y del frío. Función reguladora. Proteínas que son hormonas. Las hormonas son liberadas en las glándulas. En la primera imagen podemos observar las glándulas que se encuentran en nuestro organismo. En el caso de la mujer, de arriba hacia abajo son las siguientes glándulas. Tenemos al hipotálamo, enseguida la hipófisis, en el cuello la tiroides, entre los pulmones se encuentra el timo, arriba de los riñones están las glándulas suprarrenales, enseguida el páncreas y en la parte inferior los ovarios, en el caso del hombre en la parte inferior los testículos. Estas hormonas tienen como función regular una función específica dentro de nuestro organismo. Ejemplo de hormonas tenemos la insulina, la testosterona, la oxitocina, entre otras. Función transportadora. Tenemos como ejemplo la hemoglobina. Esta proteína se encarga de transportar el oxígeno por el torrente sanguíneo. Función contráctil. Son proteínas que intervienen en la contracción muscular. Por ejemplo, la miosina y la actina, que se encuentran en los músculos. Función inmunitaria. Son proteínas llamadas anticuerpos. Estas proteínas nos ayudan a combatir cuerpos extraños como virus, bacterias, hongos o parásitos. Esas estructuras en forma de Y son proteínas llamadas anticuerpos. Función catalítica. Son proteínas llamadas enzimas. Estas enzimas
tienen como función acelerar o retardar la velocidad de una reacción bioquímica sin intervenir en ella. Ok, tenemos como ejemplo una enzima que se llama pepsina que se encuentra dentro del estómago. Esta pepsina se encarga de biodegradar a las proteínas. En la imagen hasta arriba vemos una proteína que es una molécula muy grande. La pepsina tiene como función ir rompiendo esta proteína grande para convertirla en moléculas cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que se formen moléculas tan pequeñas que puedan ser absorbidas por nuestro cuerpo y ser aprovechadas como nutriente. Entonces, lo que hace la pepsina es acelerar la velocidad de la biodegradación de las proteínas. Si no hubiera esta enzima llamada pepsina, la biodegradación se llevaría a cabo de manera muy lenta. Una de las funciones de las proteínas es que son alimento, es decir, tienen la capacidad de proporcionar energía. Cada gramo de proteína proporciona 4 calorías. Los alimentos que debemos ingerir para tener una buena fuente de proteínas son los siguientes: carnes rojas, pollo, huevo, pescado, leche y sus derivados, semillas, leguminosas, insectos en su etapa adulta y en su etapa larvaria. Aunque no lo creas, los insectos son una fuente muy importante de proteína animal. Espero que este video sea útil para tu aprendizaje y que haya sido de tu agrado. Muchas gracias por ver mi contenido. Recuerda darle like y suscribirte. Mi canal se llama Miss Rosy Channel. En él encontrarás videos de biología y química. Nos vemos pronto.